Vamos a continuar haciendo un hincapié en algo que es fundamental cuando estamos involucrados con el desmontaje y montaje, que es la seguridad. La seguridad es el punto de inicio, está involucrado dentro de la preparaciones cuando vamos a llevar a cabo un desmontaje. Se muestra en la diapositiva algunos puntos claves que son muestras de lo que están claramente especificados en la documentación técnica de la máquina. Entonces, hay que darle observación y valor a estas indicaciones como son alto, aviso, las advertencias que están indicadas o qué precauciones hay que tener cuando estamos manipulando. Esos son una muestra del trabajo seguro. Tenemos que llevar a cabo siempre de este modo, siempre con la debida seguridad, y eso es el primer punto de toda actividad. Con ello se empieza siempre, y por eso lo muestro puntos principales, que no son todas, hay mucho más que abarcar con respecto a asegurar un trabajo seguro. Entremos al desmontaje. El desmontaje se lleva a cabo después de definir el mantenimiento donde está involucrado esta actividad, que podría ser el mantenimiento preventivo o el mantenimiento correctivo, y hay que hacer una diferenciación entre estos dos métodos para estar correctamente ubicado cuando se está llevando a cabo el desmontaje. ¿Por qué estamos desmontando el mecanismo? Por una de las dos razones: como parte del mantenimiento preventivo o como parte del mantenimiento correctivo. Ahí tienen ustedes una lista del por qué tenemos que llevar a cabo el desmontaje. Como por ejemplo, cuando se trataría del cambio de lubricante, cuando se produce pérdidas o fugas de algún fluido, gas, vapor, etcétera, etcétera. Así como también cuando hay lo más grave, cuando se produce rotura de partes, lo cual no debe ocurrir, pero podría darse el caso. O simplemente cuando se va a colocar o se va a controlar seguros o protecciones para asegurar el trabajo libre de riesgo. Esta es la primera recomendación obligatoria, que es la identificación del equipo, máquina o instalación. Ello se lleva a cabo con ayuda de la placa, como ustedes ven ahí en la imagen. Toda máquina o todo mecanismo incorpora esta placa. Ahí vamos a encontrar la información completa sobre sus características, y dentro de ellas yo voy a mencionar solamente dos que son las más importantes, que es el modelo del mecanismo y el número de serie. Con esas dos informaciones podemos identificar el mecanismo y recabar o solicitar documentación de ayuda que el fabricante del mecanismo suministra conjuntamente con el equipo. Y en esta documentación vamos a encontrar los procedimientos completos de cómo llevar a cabo el desmontaje de forma segura. La recomendación 2. Tenemos que identificar el flujo de energía. Se muestra en la imagen algunos de los casos, hay mucho más que identificar. Acá se muestra, por ejemplo, el sentido de giro. Podríamos originar o alterar el sentido de giro, y eso es muy grave, porque simplemente el sistema no funcionaría o podría incluso dañarse todo el sistema cuando involuntariamente producimos un cambio, una variación del sentido de rotación, que puede ser horario o antihorario. Se han dado casos en donde por simplemente cambiar el sentido de rotación se han destruido máquinas o mecanismos. Tenemos que hacer esa identificación en qué sentido debe girar los ejes para evitar estos posibles daños que podrían darse. A continuación veamos la recomendación 3, que es ya la consulta de documentación de la máquina. En la documentación de la máquina vamos a encontrar los planos de ensamblaje. Vean ustedes, encuentran acá un ejemplo de un plano de ensamblaje con el cual se trabaja comúnmente para
asegurar un desmontaje seguro. Vean ustedes la imagen ampliada de la derecha, que es un extracto de un sector del mecanismo. Tienen que identificar qué es el elemento 23, por qué está incluido en el conjunto, cómo está fijado, para definir cómo se va a llevar a cabo su separación o su desmontaje del conjunto. Ahí tienen a la vista ampliada para notar claramente cómo sería la fijación que está aplicada, cómo está fijado, como repito, cuál es su función. Estudien con detenimiento este elemento 23. Y ese es un ejemplo de los diversos casos de elementos que tenemos que separar o retirar. Si no lo han podido identificar, les voy a explicar a continuación. Este elemento 23 no está fijado con pernos, no está fijado con a presión, sino está atornillado. Si ustedes observan la imagen con detenimiento, ahí tenemos la simbología de la parte roscada, que indica claramente que está atornillada. ¿Y por qué está este elemento incluido? Para asegurar la posición del rodamiento 26, para establecer su ubicación precisa, que viene a ser la regulación del juego axial de estos rodamientos, como se ve en la imagen, que son dos rodamientos, 28 y 26. Estos dos rodamientos están en una determinada disposición. Esa disposición exige que debe ser regulada durante su instalación. ¿Y cómo se regula? Con este elemento 23. Entonces no es simplemente una tapa, sino es una tuerca reguladora de los rodamientos apareados 26 y 28. Y así hay una serie de elementos. Esta es una muestra. Recomiendo que revisen con detenimiento todo el mecanismo. Por ejemplo, se puede hacer la pregunta del elemento 14 y el elemento 2, cómo se llevaría a cabo su regulación, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llega a identificar? Repito nuevamente, es con ayuda de los planos. Los planos normalmente no están a colores, están en blanco y negro, como ustedes muy bien lo saben. Solamente acá se ha puesto los planos a color para que ustedes puedan comprender con mayor facilidad. Recuerdo, los planos nunca están suministrados a colores, solamente en blanco y negro.